Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital que arrancamos cada día, como cada viernes. Hoy ya es viernes 23 de mayo de 2025 con nuestro formato económico Generación Euro. Siempre os recordamos que no olvidáis dejar vuestro like, suscribiros, y si aún no lo habéis hecho, os animamos a suscribiros o suscribíos. Estoy haciendo esta matización porque luego siempre hay algún puntilloso que a lo mejor, si no interpreta bien el sentido de la frase o cómo lo estoy utilizando, pues me afea el imperativo. No olvidéis suscribiros, o suscribíos, preparad los caminos de la información libre, suscribiéndoos a medios como Periodista Digital. Y si queréis formar parte de nuestra gran familia, le dais a la pestaña de unirme y por el precio de... ni siquiera 2 cafés, un café y medio, como mucho 2, con la inflación que seguimos teniendo, pero un café y medio, podéis ser miembros bronce, plata, oro si queréis, pero bronce, de la gran familia Periodista Digital y tener acceso a contenidos exclusivos, como las entrevistas o los reportajes que prepara Josué de vez en cuando y que subimos al canal en privado, solamente para miembros y para suscriptores de Periodista Digital, vamos, para suscriptores, no para miembros de la familia de Periodista Digital, para nuestra membresía, y otro tipo de menciones. Suscriptores ya tenemos 910.000, estamos casi camino del millón. Hay una marejada tremenda en el Banco de España, os lo hago corto porque son noticias que fuera del ámbito de las páginas económicas de los medios generalistas o de los diarios económicos, pues a lo mejor no tienen tanta trascendencia en el gran público como lo que tiene que ver con la vida política, con el gobierno, con los partidos de la oposición, pero por haceroslo fácil, el economista jefe del Banco de España le ha dicho a Escrivá, o el director de Economía del Banco de España, ahora consulto exactamente cuál es la denominación correcta y administrativa de su cargo, le ha dicho adiós con las orejas a José Luis Escrivá, que como sabéis pasó en horas 24 de ser ministro a ser gobernador del Banco de España, de lo que antiguamente se llamaba el Banco Emisor, igual que a Dolores Delgado, pasó en horas 24 de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado. Bueno, pues pasará a la historia también esto como una de las innovaciones sin duda más destacadas de Pedro Sánchez Castejón, más que a la ciencia política, a la praxis política. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque han hecho público un informe. Además tengo aquí delante el nombre, porque esto sí que es para muy cafeteros, de las dos personas, de las dos profesionales que han firmado en el Banco de España este informe, doña Eva Valle y doña Maite Ledó, que se habían encargado de elaborar el último informe anual del Banco de España. Debe ser un informe tan laudatorio con el gobierno que debe de sonrojar. Y el director de Economía del Banco de España, el señor Ángel Gavilán, pues no lo ha soportado más, porque, paréntesis, abro, una de las oposiciones para mí, que yo cuando tenía 16 años y me recomendaban, en función del tipo de cabeza que yo tenía y tal, que hiciera unas oposiciones, y durante algunos meses me interesé por aquello. No tenía yo cabeza sí, pero alma de opositor no. Y me interesé, y bueno, pues en mi cabeza de niño y por lo que había escuchado en casa, las oposiciones cremita del Estado, pues eran siempre el notario, el registrador, el abogado del Estado, los tecos, los famosos tecos, los técnicos comerciales del Estado, inspector de Hacienda, pero había una que yo desconocía, porque era un crío, claro, que era la inspección del Banco de España. Esto era un pedazo de oposición. Además, luego, pues la vida es así y es circular, ¿no? Traza círculos continuamente. Tuve oportunidad de conocer a personas relacionadas con aquel mundo y era una posición maravillosa. En el Banco de España, al igual que en otras instituciones de la administración española, están los mejores profesionales. Tenemos a los mejores técnicos, a los mejores profesionales, probablemente de todo el mundo o casi de todos los países del mundo. Gente que no traga con imposiciones políticas, grandes economistas. Igual que en otras instituciones tenemos grandísimos juristas. Ahora voy a saludar a Julián Salcedo, que es nada más y nada menos que doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Un nivel, que esto algunos ni en 7 vidas que vivieran, ¿verdad? Pachi López, Pachi nadie. Pues eso, tenemos grandísimos profesionales que tienen por costumbre, porque no solamente porque tienen la vida resuelta o posibilidad de ganarse y muy bien la vida, en el ámbito privado, si fuera menester, como economistas o en un bufete o en cualquier lugar donde se requieran conocimientos como los suyos y su know-how. No tienen por qué tragar, digo, con imposiciones
políticas del gobierno de turno, que al final está compuesto por interinos que llegan, están un rato y se van, mientras que ellos permanecen décadas al frente de las instituciones y son los que sostienen en sus hombros el andamiaje de, y aquí siempre lo matizo, lo empleo con propiedad, digo, no tanto de España, del Estado español. ¿Qué haríamos sin todos estos grandes profesionales? Bueno, en el Banco de España, digo, hay organizada una, pues de cuidado, ¿no? Y parece que al señor Escrivá, pues este tipo de imposiciones, además con un carácter que dicen que es el que le adorna, que no debe ser precisamente el más conciliador ni el más dialogante, pues se lo van a poner cada vez más difícil, más cuesta arriba, por lo menos para que al final saldrán los informes laudatorios o propagandísticos con el gobierno, porque al final pues el gobernador pues será quien decida y será quien manda, pero desde luego digo, no se lo van a poner fácil. Don Julián Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico. Vaya introducción más buena que has hecho, como casi todas, pero esta especialmente buena. Yo soy un aprendiz de sabios como usted, don Julián. ¿Qué le parece, si quieres comentar lo del Banco de España, pero en general, y de esto hemos hablado mucho, con Riera, con Lacalle y también contigo, de la ocupación gubernamental, más que nunca, más que en otras etapas o en otros segmentos de nuestra vida política e institucional de España recientes, la cooptación o la ocupación casi con K, de todas las instituciones del Estado? Ahí tienes a Escrivá, de ministro a gobernador del Banco de España en 24 horas, sacando informes como los que saca, diciendo que la política económica del gobierno es maravillosa, y gente de altísimo rango en cada uno de esos organismos o de esas instituciones, pues que de repente, de vez en cuando, alguno hay, lo cual nos devuelve la confianza en muchas cosas que creíamos perdidas, que no tragan con imposiciones y dicen, me voy. Bueno, te voy a contestar, pero primero déjame te diga, primero que agradezco los elogios al decir que mi doctorado, etcétera. Si es que ahora ya hay quien ha devaluado el doctorado hasta un Bueno, nivel, hombre, ya, pero tú eres del plan antiguo, ya, claro. Que da un poco de vergüenza porque dices, sí, soy doctor en ciencias económicas, soy doctor en Derecho, y dice, como Pedro Sánchez, y, joder. No, hombre, bórralo. No me fastidies. Todavía hay clases. Tú eres del plan antiguo, de cuando un doctorado era un doctorado, de cuando un sobresaliente era un sobresaliente, de cuando un cum laude era un cum laude, o te daban un premio extraordinario, que alguno hemos conocido, sí señor. Esto en etapas pretéricas. Hoy en día casi te lo regalan, tienes razón. Soy cum laude, pero sobre todo la tesis es mía, original. Eso que dice que se agradece. Hice un trabajo de investigación y es mío, ¿no? Para lo que sirva, ¿no? Bueno, primero. Segundo, qué deterioro y qué desprestigio, antes de contestar a tu pregunta, del Banco de España, ¿no? Fíjate, no hay que irse muy atrás. Podríamos rememorar un montón de gobernadores del Banco de España, pero me voy a remitir al anterior a Escrivá. Don Pablo, y le quiero llamar don, con todas las letras, sí, señor. Don Pablo Hernández de Cos. Sí, señor. Ese sí que es un gobernador, como Dios manda, del Banco de España. Sí, señor. Pero no porque tuviera una gran formación, un gran conocimiento, que lo tenía, pero es que era independiente. Él sabía la responsabilidad que tiene un gobernador de, como tú has dicho, un banco emisor, o como siempre se le denomina, se le ha denominado un banco central, ¿verdad? Aunque ahora tenga muchas menos competencias desde que estamos en Europa y realmente la mayor parte de ellas, digamos, el Banco de España no deja de ser una rueda de transmisión del Banco Central Europeo, ¿verdad? Qué cabeza, qué personaje, don Pablo Hernández de Cos. Recuerdo que unos meses, muy pocos, cuando ya se conocía que su marcha era inminente, le dimos en el Colegio de Economistas, le dieron desde el Colegio de Economistas el premio a colegiado de honor. Lo hicimos en la antigua Facultad de Económicas de San Bernardo. Qué personaje, de verdad, qué orgullo de decir que ese fue un gobernador nuestro, de España, del Banco de España, ¿no? Y me alegro muchísimo que en España no le ha reconocido, este gobierno no ha sido capaz de ofrecerle ningún puesto, o al menos ningún puesto a la altura del personaje de don Pablo Hernández de Cos, y ha tenido que ser Europa, no a través de esos cambalaches que hacen los gobiernos europeos para intercambiarse cromos, y yo te dejo que lleves a este y yo llevo al otro. No, por su valía. Por tanto, ahí tenemos el mejor ejemplo en el espejo que se debía haber mirado el señor Escrivá. Señor Escrivá, primero el informe. El informe es un petardo.
un petardo, lo que sea malo, por incompleto y por ser una loa al gobierno, ¿vale? Bajo, digamos, a las actividades que realiza el gobierno, ¿no? Porque hay que decir que el Banco de España tiene el mejor servicio de estudios de España. El mejor. No te quepa duda. Y dentro de él, los miembros del servicio de estudios, pero también el resto de los técnicos, como los de inspección, supervisión, etcétera, son de lo mejorcito que hay en Europa y en el mundo. Por tanto, lo primero que hay que decir, independientemente de quién haya firmado este informe, quién lo haya presentado, que fue ayer, etcétera, lo primero que hay que decir es que ellos no son culpables. Hay que eximirles de responsabilidad, porque lo han hecho siguiendo instrucciones del gobernador, que quería ser amable con el gobierno, ¿no? Y el señor Gavilán, economista jefe, ha tenido la dignidad suficiente. Le va a causar problemas, le va a causar problemas. ¿De qué índole tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Problemas el haber dimitido? Ya no. Pues porque ya no tendrá acceso a ningún otro cargo público de responsabilidad en ninguna institución en la que pueda meter la mano el gobierno. Pero será con este gobierno, a lo mejor dentro de 3 años, pues que hombre. No, claro. Digo con este, por Dios, Dios me libre. Al revés, esta dimisión lo que hace es honrarle y el próximo gobierno yo le daría la máxima responsabilidad que fuera posible. Ahora te cuento un chau chau de Madrid. No quiero interrumpirte, ahora te cuento un chau chau. Pues, dime. No, dicho lo anterior, vamos a ver. El informe no es que sea malo, es que es laudatorio. Es decir, yo quiero hablar bien de ti y no puedo decir nada. Le falta un poquito de pelo a Eurico. Ni eso puedo decir, ¿no? No lleva corbata. Son cosas insignificantes, ¿no? Pero ni eso puedo decir. Te entiendo. ¿Verdad? Pues esto es lo que Escrivá, el gobernador, ha querido hacer para mayor gloria del gobierno de turno. Ya está. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la razón por la que quién le puso de gobernador del Banco de España? Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pedro Sánchez. Pues eso. ¿no? Pues claro. Entonces, fue un desastroso ministro de Seguridad Social. Desastroso, quiero decir, hizo un plan que no vale para nada. Es decir, la Seguridad Social sigue siendo, el sistema de pensiones español sigue siendo, tras la reforma Escrivá, porque hay que ponerle ese nombre. Yo espero que los libros de historia recojan a este tipo de personajes uno detrás de otro y los pongan en su sitio. Y entonces a partir de ahora no digamos la reforma del 2026, le pongan nombre. El informe Escrivá o la reforma de Díaz o tal. Eso, la reforma Escrivá, ¿no? Entonces, bueno, ya está, el punto. Es decir, hizo una reforma que no vale para nada, salvo para subirnos las cotizaciones a todos, Correcto. Autónomos, trabajadores, cuotas empresariales. Correcto. ¿Significa eso que ha mejorado algo la seguridad social? No. ¿Ha empeorado? Hombre, tampoco. No era fácil que empeorase, ¿no? Con lo mal que estaba, pero nada. Entonces, claro, este tipo de individuos, ¿no? El gobernador del Banco de España, y perdón por el calificativo de individuo, ¿no? Este tipo de personas o de personajes que solo quieren hacer las cosas a mayor gloria del que les puso, pues es que se descalifican ellos solos, ¿no? Alguien que venía precedido, no ahora, cuando llegó al ministerio procedente de la IREF, venía precedido de un prestigio, yo creo que superior al que le correspondía, pero prestigio. En la IREF, pues parecía que era independiente, que hacía un montón de cosas, que proponía, y ese prestigio le avaló. ¿Y por qué te crees que le cogió, le nombró el presidente Sánchez como ministro? Para decir, este que trae a aureola de independiente y prestigio, que se venga conmigo. Ya le diré yo lo que tiene que hacer. Joder, se lo debió decir el mismo día que tomó posesión del cargo. Le dijo, mira, ven, José Luis, te voy a explicar de qué va esto. Y se lo explicó muy bien y él lo entendió perfectamente. Y a partir de entonces, a cumplir. Hay que recordar que había sido el máximo responsable de la IREF en el momento que entró al gobierno, fue nombrado ministro, etcétera, empezó a despotricar de la IREF,
que en este momento tiene una nueva responsable, que yo, a José Luis Escrivá, magnífica, y que también hay que alabarla por su independencia. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, él aspiraba a ser mucho más y a lo mejor parece que vicepresidente, ministro de Economía, ministro de lo que fuera, y entonces, como no le tocaba, pues al final dijo, oye, pues gobernador del Banco de España, Pedro, ¿qué te parecería? Bien. Pues ten un poquito de paciencia, y ahora cuando se vaya Pablo, te ponemos... y así es. Mira, con si, esto está dicho todo. con eso está dicho todo, Julián. Mira, si Pachi López, por irme a un ejemplo que no tiene nada que ver, porque Pachi me recordaba ayer el formato político, un buen amigo de la familia Periodista Digital, un seguidor diario, datos que ya tenemos por lo demás. Pachi López, por ejemplo, iba a decir, puede ser portavoz o ha podido ser lehendakari o presidente del Congreso de los Diputados. Yo puedo ser consejero delegado de Amazon para España y Portugal. Y aunque no soy lego en materia financiera, no es mi formación, ni tengo un grado universitario relacionado con alguno de los muchos ámbitos de ese campo, etcétera. ¿Qué quiero decir? Pachi López, el del principio de Arquímedes. ¿Qué opinas del principio de Arquímedes, Pachi? Qué cabrón era el periodista de la cadena SER de Radio Vizcaya, que se lo preguntó, está grabado por ahí, a veces algún tuitero cachondo lo saca, y Pachi, cachazudo él, dice, depende a cuál te refieras, el principio de Arquímedes. Claro, decía que era ingeniero industrial. Ese del agua. Eso del agua, eso ya es mucho para él. No le sonaba tampoco. No creo que le sonara. Y si le preguntan por Siracusa, diría que era un bar de copas. Pero que decía que era ingeniero industrial al principio, y cuando ya empezamos a poner la lupa en los currículos de los señores como purpurados. Mucho maestro industrial. Nada, ni eso. Me recordaba antes Miquel, un amigo del chat, o Dani, creo que fue Miquel, no aprobó de la maestría industrial ni la primera asignatura. Le echaron a gorrazos. No aprobó ni la primera. Oye, vamos a ver, que esto, dices, ¿Cómo se llamaba nuestro ministro de Cultura catalán? Se me ha olvidado. ¿Jordi Soletura o...? No, el último, el que se ha ido de de embajador ante Nueva York, Naciones Unidas, catalán, chiquitín, calvito, el bailarín. Ay, la leche, se me acaba de ir el nombre, sí. Ese, ¿no? Pues ese es lo mismo. Se matriculó en económicas, estuvo matriculado 18 años, y ya cuando no aprobó ninguna, pues le echaron, que ya no puede seguir, que ya se ha agotado el número de matrículas, ¿no? Oye, debía probar una. De mis años santiagueses, que yo... IZ. Fíjate, me estaba yendo yo a Urtasun y tal. Te decía, de mis años santiagueses... Otro que sí, que bailaba, es verdad. Cuando has dicho lo del bailarín me has despistado, no caía ni Z. De mis años santiagueses yo recuerdo una de las 1000 cosas entrañables de los años que pasé en Santiago de Compostela, yo los he conocido, juro que es cierto, he visto cosas que no creeríais. ¿Cuáles? Tunos con 40 años. Tunos con 40 años, te lo juro. Pero, hombre, evidentemente ya no estaban estudiando, pero tíos que se tiraban 12 años en Derecho, 12, no 10 como Susana Díaz, 12 años en Derecho, los he conocido, no os los puedo presentar porque os estoy hablando del año 92, 93, pero vamos, los hemos conocido, que iban a asignatura por año los tíos, pagaban los padres, ¿qué más daba? Sí, hombre, sí. Y veías ya al tuno que empezaba ya con la alopecia, esta que te entra ya frisando los 30 años, la alopecia, la calvita esta de cura, que tenemos algunos y tal, y decías... Ya no aguantaba la guitarra colgada, ¿no? Ya le pesaba mucho. Sí, ya le pesaba. Que decías, ¿qué figura? Oye, me contaron el otro día, y líbreme Dios porque le tengo un respeto enorme al personaje, y tú sabes que el empezar a difundir esto siempre es una capullada, por no utilizar un término más grueso. En una cena en la que participé con amigos, había 2 personas del Partido Popular, conocidas, y en fin, que supongo que manejan un nivel de información razonable, por hacerlo fácil, otros 2 periodistas, 2 muy conocidos también, desde luego mucho más que yo, que no soy nadie, yo soy un desgraciado, siempre lo digo, y algún amigo más que no tiene perfil público, y estaban hablando de la necesidad, que lo hemos dicho muchas veces en un contexto, digamos, más editorial, más analítico, de que Feijóo, hombre, fuera... Esto lo tenía Felipe González, lo tenía Aznar, fuera designando, no sé si contigo lo he comentado alguna vez, o lo he comentado aquí, con analistas políticos, un gabinete en la sombra, un gobierno en la sombra, con Riera, lo he hablado muchas veces. Entonces hablábamos, y dije yo,
dije yo, y le tengo un respeto extraordinario al señor Juan Bravo, pero me da la sensación como que lo tienen retenido, porque Juan Bravo es un tío muy brillante, de verdad. Y dije yo, hombre, ¿y de economía? Digo, porque ahí está Juan Bravo y tal. Y me dijeron, apunta este nombre. ¿Y qué nombre dirás que me dieron? Pablo Hernández de Cos. Y dije, no me fastidies. Nadie mejor. Nadie mejor. Y yo dije, vale, os compro la especie, pero si seguimos, que yo creo que es la estructura correcta. Ha habido gobiernos donde han estado unidos y gobiernos donde han estado separados. Ya sabes a dónde voy a ir a parar. Si mantenemos separadas las carteras de Economía y la cartera de Hacienda, como yo creo que debe ser, aunque hay teóricos, aquí hay escuelas, Hernández de Cos sería un excepcional ministro de Economía y Juan Bravo, que además ya lo fue en la Junta de Andalucía, aunque no sea comparable una comunidad autónoma con el gobierno de España, sería un excelente ministro de Hacienda. Pero que me dieron el nombre de Hernández de Cos, dicho lo cual, a ver si ahora lo vamos a poner tanto en circulación que lo vamos a joder, con perdón, porque tú sabes cómo es esto. Sí, sí. Acabamos de quitar la posibilidad. Bueno, no lo creo. Aquello de suenas para ministro y tal. Bueno, oye, dame noticias del sector inmobiliario, Julián. Dime. Pero, gobierno en la sombra. Feijóo debía haberlo nombrado el mismo día. Hace un año. Y como mucho, el día siguiente, cuando supo que no iba a ser presidente del gobierno. Claro. Ese mismo día. Pero ¿sabes qué pasa? Es que, como tiene un cierto resquemor, no a quemar a aquellos que nombrasen, sino, como se les vea tal, entonces eso le echó para atrás. Pero efectivamente eso es lo que tiene que hacer una oposición que aspira a gobernar en cualquier momento. Tener un gobierno en la sombra que haga un marcaje riguroso, feroz, al gobierno de turno. Pablo Hernández de Cos, el mejor de los posibles. Ojo, desde aquí le doy no me atrevo a decir una advertencia, pero sí un recado a Feijóo. Si lo nombrase, me da igual ministro de Economía, de Hacienda, o lo que él entendiera oportuno, que sepa que Hernández de Cos es y será independiente. Sí, pero si es un extraordinario economista como lo es, uno de los mejores economistas de España, con permiso del señor Riera, del señor Salcedo y del señor Lacalle, que vienen por aquí todas las semanas, pero hombre, Pablo Hernández de Cos es un sabio, pues yo creo que nos merecería la pena, sobre todo, hombre, porque no está mal tener a responsables independientes en las distintas áreas ministeriales. Si al final esto va de que nos salgan las cuentas, don Julián, y las cuentas hace muchos años... No yo, pero también Riera... Bien, Daniel y desde luego Hernández de Cos. Sí, pero vamos, pero con toda la seguridad. Oye, 3-4 minutitos, házmelo facilito para la gente. Háblame del SIMA 2025, le explicamos al respetable lo que es, porque esto es para muy cafeteros, y háblame de inversión en el sector inmobiliario, Julián. Vale, SIMA 2025. Yo estuve ayer en la inauguración, con las autoridades, etcétera, y entonces lo primero que aprecias, nada más entrar a IFEMA, es que los que recordamos los mejores años o los primeros años de SIMA, recordamos varios pabellones abiertos. Varios. Desde hace varios años, desde luego desde el 2008, un único pabellón. Esto ya nos da una idea de que la dimensión es mucho más reducida. 2. Los que recordamos aquellos años buenos, recordamos todas las grandes promotoras inmobiliarias, bancos, entidades financieras, allí presentes. Con unos están que te morías, de 2 plantas, increíble el gasto que hacían. De las grandes no hay ninguna. Solo está Neynor y Grupo Ferrocarril. Entidades financieras no recuerdo haber visto a ninguna. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón? Pues porque yo creo que de alguna manera, Dios me libre porque conozco mucho y es amigo mío, el presidente del Grupo Planner, el CEO de SIMA en concreto, pero yo creo que es un formato antiguo. SIMA ya se ha convertido en un formato antiguo. Eso a pesar de que lo han modernizado y ahora le han dado, no ahora, hace años ya, los últimos, y han dado un giro más a profesionalizarlo. Recordad que antes era una feria inmobiliaria de expositores y la gente iba en manada a comprar pisos, allí. A ver y a comprar pisos. Y como ahora ya eso no se da, entonces la oferta es insuficiente,
el giro hace unos años ha ido más hacia la profesionalización con un montón de eso que llaman conferencias, etcétera, ¿no? Con lo cual, el público en general ya no se siente atraído. Entonces, claro, el tamaño, los promotores, les importa un bledo, con todos mis respetos, las conferencias que se den. Lo que quieren es público que se acerca a su stand, se interese por sus promociones, negocio, y si no compran allí mismo, claro, que firmen, vente el lunes a nuestra oficina y ya cerramos el acuerdo, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la primera razón. Y la segunda, que me llamó mucho, no ahora, también viene ediciones anteriores, pero ayer llamaba muchísimo la atención. ¿Puedes creerme los espectadores? Los están escuchando, espectadores, ¿podéis creerme que había probablemente, ¿no?, más entidades internacionales de Dubái, de Qatar y tal, que ofrecían invierta en Qatar, invierta en Dubái, invierta no sé dónde, que invierta en España? Os leí ayer en el grupo y yo, que soy lego en materia inmobiliaria, completamente ignorante, nivel gran público, porque es un ámbito muy técnico y muy profesional, reservado a los profesionales y a los que sabéis de esto, pero me llamó la atención, porque hablabais, sí, de que el 80, el 90%, a lo mejor, en fin, un porcentaje muy elevado, no lo sé. A lo mejor era una exageración y eso es 60, ¿no? Bueno, pero que había muchos más de fuera que de dentro, y además vendiendo lo suyo, sobre todo de Emiratos y de todos los sitios que acabas de reseñar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en España o en Europa por extensión no hay un duro o cómo va esto? No, hay mucho dinero para invertir. España sigue siendo un país atractivo para la inversión inmobiliaria, pero falta seguridad jurídica. Ah, hombre, claro. Claro. Entonces, ante eso, esto que tú dices, Emiratos Árabes, Dubái, Kuwait, Qatar, dicen, coño, si el dinero está, nosotros les damos lo que quieren, seguridad jurídica. Pues ahí están ahí presentes, sus están llenos. ¿Y qué pasa con la inversión? Me preguntabas. No, te iba a preguntar qué pasa con la inversión y te iba a preguntar, pero la siguiente pregunta que iba a hacerte era precisamente acerca de la seguridad jurídica, que es algo que sobre todo contigo hemos denunciado aquí, contigo, porque es contigo con quien hablo del mercado inmobiliario. ¿Tú crees que eso a este gobierno le preocupa? Porque lo lamentable es que no le preocupa ni lo más mínimo. Lo único que le preocupa es hacer ideología barata, politiqueo barato, demagogia, y esto, que es el auténtico problema, la seguridad jurídica. En el ámbito inmobiliario y en otros, hablo muchas veces del sector financiero, de las grandes empresas del IBEX y de los mercados con John de Zulueta, es exactamente lo mismo. Y el hecho, la razón por la cual el señor Rafael del Pin un día se coge el cesto de las chufas y me dice, fuera, me voy a los Países Bajos. Es otro ejemplo, al final, para hablar de lo mismo. Y lo más terrible es que a este gobierno le preocupa, iba a utilizar un término vulgar, le preocupa menos 50, le da igual, y el que venga detrás que arree. Pues mira, respecto a la SICA ligada con la inversión, tú ahora imagínate que eres un inversor internacional. Tienes 100 millones de euros a invertir en el mercado español, me refiero inmobiliario, invertir en España, ¿no? Y te ofrecen como una buena inversión, por ejemplo, Indra o Telefónica, dos empresas que no cabe duda de primer nivel mundial. Pero tú sabes que están dirigidas, dominadas por el gobierno de turno, en este caso por el de Sánchez. La pregunta que te haría yo, ¿tú invertirías en esas condiciones? Yo no lo haría. Yo incluso te recomendaría, no inviertas, espera un poco a ver si hay un cambio de gobierno. Pues ya está, esto está todo dicho, eso será, o es lo que dice John de Zulueta y el que haga falta, ¿no? Y en cuanto a la seguridad jurídica, pues, y tú decías si le preocupa mucho al gobierno, no, al revés, si lo que quiere es crear inseguridad jurídica, es decir, crear una ruptura, me parece que yo lo he denominado, o digamos, que estalle, digámoslo así, el mercado, que la inseguridad crezca hasta niveles nunca vistos, porque lo que el gobierno actual tiene una cosa que no admite, es la existencia del derecho a la propiedad privada. Y ya está. Y no sabe cómo cargarse el derecho a la propiedad privada. Entonces dice, como no puedo quitarlo porque está en la Constitución y está también en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, pues voy a poner tantas zancadillas, tantos palos en el camino, que al final, pues, por un camino indirecto, a puerta de atrás, como tantas otras cosas,
me estoy cargando la propiedad privada. Ya, pero es que eso... Tú has dicho, de Rafael del Pino, el que puede se va. El que puede se va, pero es que eso no es propio de la socialdemocracia. Esto lo habíamos dejado ya para excrecencias, regímenes basura como el venezolano, como el coreano, como el cubano, por supuesto, etcétera. Es que entonces no creen directamente en la democracia liberal tradicionalmente entendida, ni creen en la seguridad jurídica, ni creen en la libre voluntad de las partes, que seguimos hablando de lo mismo a la hora de suscribir un contrato y de que este contrato sea respetado por todas las partes, ni creen en la propiedad privada, ni en último término creen en la libertad del individuo, porque para los que somos liberales, y esto tiene que ver con la economía, pero tiene que ver con la filosofía, con la política y con la vida en general, para que, es decir, la condición no suficiente, absolutamente necesaria para que haya libertad es el respeto y la garantía de la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay libertad, y esto es una cosa que la izquierda no entiende, pero pensábamos que había una izquierda, digamos, por simplificar, más templada o más, digamos, socialdemócrata, que hace muchas décadas que aceptó el mercado, que esto lo tenía claro, y estos en ese aspecto nos han hecho retroceder como mínimo medio siglo. Propiedad privada, Estado de Derecho y democracia. Hay 4 poderes, 3 reconocidos por la Constitución y uno que es imprescindible para poder decir que hay democracia en algún sitio. Los 3 que ya conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, y el cuarto, el de los medios de comunicación, ¿verdad? De la prensa, ¿verdad? Bueno, pues el ejecutivo y el legislativo se han convertido en uno solo. Es el mismo. Ya no hay separación de esos 2 poderes. Y el tercero, con esta reforma, acaba de aprobar el gobierno, o está en trámite, aprobado la ley para poder modificarla en el Congreso, etcétera, si le da tiempo, que yo creo y espero que no le da tiempo. La legislatura está agotada. El cambio de ciclo político es una realidad. ¿Cuánto tardaremos en que se consume? No lo sé, pero creo que mucho menos de lo que algunos se piensan, ¿no? Entonces, con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, esto de el 25% de jueces y fiscales por el 4º turno, sin oposición, con una entrevista, tal, todo este tipo de cosas significa arrinconar, eliminar el contrapeso que supone el Poder Judicial, de tal forma que de los 3 reconocidos por la Constitución, Ejecutivo y Legislativo, ya se confunden en uno solo, y al Judicial le arrinconamos, y a la prensa, que es el 4º poder, la arrinconamos también. ¿Esto es una democracia? ¿Es una democracia liberal? No, es otra cosa, es otra cosa. Y tú has quitado países que son otra cosa, como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pues en ese camino vamos, Eurico. Siento la dureza, pero es que es lo que... No, pero es lo que hay, tenemos la obligación de contarlo. Julián Salcedo, como siempre, un placer y un honor el contar con tus opiniones y con tus análisis. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Te envío un abrazo, Julián. Otro para ti y para tus espectadores. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. No va más, dentro de unos minutos no os vayáis, la retaguardia.